Bienvenidos, soy Lalo y aquí en este espacio pues vamos a hablar de varias cosas, de tecnología, de cosas que me gustan, pero principalmente de tecnología. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues estos son los temas de hoy. Uno, que la inteligencia artificial tuvo un papel en el mundial. Algunos dirán que es incluso como el MVP del mundial. Uno no quería en la tecnología. Y es mucho más allá de lo que hay en el bar. Ya se ha hablado un poco del chip del balón, pero les voy a dar unos datos bien divertidos de esto. Dos, y esta es como mi reflexión de la semana, que es el leapfrogging y la oportunidad que hay para Latinoamérica. Vamos a hablar de qué es esto del leapfrogging. Tres, el tema de la semana, China contra Estados Unidos y cómo ahí se están peleando entre China y Estados Unidos para ver quién gana esta guerra de yo tengo el mejor modelo, te vendo chips, no te vendo chips. Y bueno, pues eso tiene a los mercados temblando. Vamos a ver qué está pasando un poquito ahí. El cuarto es la casa de los famosos. eh, Está padre porque vamos a hablar de eso y que tiene que ver con inteligencia artificial. Primer tema, la inteligencia artificial y el mundial. Ayer se acabó, ganó España, le ganó 1-0 a Argentina, jugó muy bien. Yo la verdad no sé mucho de fútbol, pero yo vi que los españoles estuvieron muy intensos, pero eso no es el tema. El tema es la tecnología que se usó. Y sí mencionaban en las transmisiones sobre el chip que había el balón, pero está muy interesante porque en cada partido se generaban más de 150 millones de datos por partido. Imagínense, si hubo alrededor de 104 partidos, pues imagínense la cantidad de datos y por eso creo que Lenovo o no sé si Lenovo era el partner de la FIFA para esto o no sé si era quién más, pero bueno, el tema es, pues la tecnología ya es parte del juego y hace la diferencia. La realidad es que este es el mundial más preciso en cuanto al arbitraje que ha habido en la historia. No hay grandes polémicas al respecto y ese es el punto del que quiero hablar más allá del fútbol, es que la inteligencia artificial no está aquí para reemplazar obviamente ni a los jugadores ni el entretenimiento, no es una herramienta. Y eso es algo que vamos a estar hablando en cada tema que hablemos en este podcast de cómo de ahorita es la inteligencia artificial, pero cualquier tecnología, pues al final de cuentas su objetivo es mejorar, es ser una herramienta, ¿no? Es que te ayuda a mejorar, a reducir costos o lo que sea. Pero bueno, en este caso, pues no reemplazó al árbitro, evidentemente, pero quitó muchas dudas. Y un ejemplo en particular, de cómo, a pesar de que mucha gente está en contra de la tecnología, en el partido de Qatar-Suiza, que fue de los primeros, o sea, con la fase de grupos, hubo un penal en el minuto 14 y al ver la repetición no se pudo, falló la tecnología, así que se cayó el sistema, diría Manuel Barley. Se cayó el sistema, eh, y eso es bien, bien interesante porque en ese momento sí, la inteligencia, vamos, la tecnología, no estuvo para dar certeza y levantó sospechas. Pero es bien importante que sea transparente, que funcione, porque a pesar que es una gran herramienta y no hubiera habido manera de hacer esto de otra manera, pues donde falle se pierde la confianza. Y ese es un ejemplo muy cotidiano y muy interesante de ver cómo a pesar de haber tenido la tecnología, en el segundo en el que falle, causó molestias. Pero bueno, entonces, antes de pasar al tema, pues sí, la bota de oro la tendrá Mbappé, pero el MVP de este mundial, pues fue simplemente la tecnología y cómo la FIFA la usó para hacer que el juego fuera más justo, le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste, pero esa es la realidad. Y fue muy interesante.
500 lecturas por minuto, perdón, por segundo hacia el balón, ¿no? Y de hecho también hubo esta controversia no recuerdo en qué partido, creo que en el de Inglaterra contra Argentina era uno de Inglaterra, no sé, pero estuvo muy interesante porque justo decían esto, ¿no? Que si el balón le había pegado al cable de la Spider-Cam, de la cámara esta aérea del estadio, y la manera en la que se pudo comprobar es porque el balón no detectó ningún movimiento, ningún toque del cable. Entonces, a pesar de que en las tomas y en las cámaras se veía algo, eh, pues con eso ahora sí que quitas la duda. Eso fue bien, bien interesante del Mundial, que ya se acabó. Ya no sé, todavía te restringen hablar del Mundial. Me voy a tener que censurar. Bueno, el juego de la... Hoy vi Híjole, voy a entrar a buscar rápido, pero hoy vi un, pues un titular de un noticiero y decía, se acabó, creo que era de Foro TV, ya ni sé cómo se llama. Me dio mucha risa en el canal de YouTube y decía, se acabó la... Lo voy a encontrar porque voy a adelantar esto, pero... eh, ay, vamos a ver, vamos a llamarle así. Eh, decía el headline, el título, decía, terminó la justa veraniega, ¿ok? Entonces, terminó la justa veraniega. Pero bueno, antes de seguir hay que agradecer a nuestro primer patrocinador, Valmanzanas. ¿Qué es Valmanzanas? Valmanzanas es alegría, es tantito picor, es dulzura. Son manzanas enchiladas cubiertos de tamarindo. Les pueden poner gomitas, squinkles. Esos son mis favoritos, los que tienen squinkles. Y los puedes contratar para tus eventos. Valmanzanas, si están en Monterrey, Saltillo o Monclova. La verdad es que están muy buenas. No me ha llegado la mía, pero ya las he probado. Y a ver si en un próximo episodio tenemos aquí unas valmanzanas. Búscalos en Instagram, @valmanzanas, cotiza ahí, ponlos en llévalos a tu evento. Y si te quieres anunciar, anúnciate, mándanos un mensaje. Cualquier emprendedor, cualquier persona que tenga un negocio padre, escríbenos y te anunciamos aquí gratis. Ahora sí, siguiente tema. ¿Se acuerdan de Pepe y Toño? La campaña esta que hizo, pues no sé, ya no sé si es el gobierno o era una de estas como cámaras empresariales no sé, pero bueno, Yo soy Pepe. Yo soy Toño y estaba esta somos campaña de Pepe empresarios. y Yo también Toño, soy Pepe. que era Yo soy como Toño. échale Y yo, ganas, Pepe. sé Yo soy Toño. emprendedor, porque eres el Hola, motor de Pepe. Hay México. muchos Pepes y Toños que ahora Y que luego generan 9 de dijeron, cada 10 uy, se empleos nos actuales. Por pasaron las eso nos mujeres, conviene tener entonces más también Yo soy sacaron Pepe. a Yo soy Ana y Toño y Mari. somos Pepe. Yo Pero soy bueno, Mari y Pepe y Toño nosotras ya se somos habían roto el empresarias. show. Empresas como las nuestras le dan empleo a Bueno, 9 de cada 10 pues mexicanos, que no solo les ayudan a esta superarse, sección, sino que también les esta brindan bienestar a reflexión de la ellos y a sus semana familias. Por es eso, México específicamente necesita más para los empresas para Pepes y generar más. Toños, Anas y Maris de México, y Latinoamérica también, porque hoy quiero hablar del leapfrogging. ¿Qué es el leapfrogging? No hay una buena traducción, la traducción literal es como brincar como rana, pero bueno, en realidad es saltarte etapas. ¿O qué quiere decir? Ahora sí que como muchos nacos, meterse en la fila. Es colarte y ser el colado en la fiesta. ¿Y qué es esto? Pues resulta que las economías o los países que no están al borde de la innovación, que no están haciendo lo último de la tecnología, como es el caso de las economías latinoamericanas, es la realidad. Pues nosotros lo que hacemos es esto. Ahora sí que nos colamos a la fiesta. Y ya se ha hecho antes. Por ejemplo, un caso reciente que a lo mejor muchos pueden ubicar es el caso de los neobancos, que son estos bancos modernos que no tienen sucursales, como Nubank, se construyen desde cero
y que tienen millones de clientes. Por ejemplo, Nubank tiene hoy más de 95 millones de clientes. Y es eso, simplemente usaron tecnología que a lo mejor bancos o instituciones de 40, 50, 100 años les costaba mucho adaptarse o cambiar toda su infraestructura y lo arrancaron de cero y en años tienen los mismos resultados que un banco grandotote que tiene 100 años, ¿no? O incluso ya los han superado. Entonces, esto es el leapfrogging, es saltarte etapas, saltarte como, ahora sí que meterte en la fila en lenguaje naco. Eh, pero también pasa otro ejemplo es las telecomunicaciones, ¿no? En México, a lo mejor eh, mucha gente empezó. Esto también pasa en las telecomunicaciones. Por ejemplo, hay países en los que ni siquiera se alcanzaba un nivel de penetración de telefonía como en casa y de repente llegaron los celulares y boom, adoptaron los celulares. Los celulares se volvieron el método de comunicación por default en muchos países. Y esto pasó no en Estados Unidos, no en las grandes economías, esto pasó en las economías que no están ahí en la innovación. Eh, Otro ejemplo más, China. Este ejemplo es muy reciente, que es China casi no tuvo uso de tarjetas de crédito, de débito. China lo que pasó es directamente a los códigos QR y a pagar con el celular. Y es eso, o sea, mientras acá a lo mejor sigue siendo mucho más popular las tarjetas, allá saltaron todo eso y adoptaron antes que nadie el tema de usar los teléfonos celulares o los dispositivos móviles para pagar. Pero bueno, ¿y todo esto qué? Pues ahora viene la inteligencia artificial y es nuestro momento. Pepes y Toños, Anas y Maris, es nuestro momento de ser los nacos y meternos al principio de la fila. ¿Y por qué digo esto? Microsoft acaba de sacar unos datos hace poco. En México, solo el 17% de las personas usan inteligencia artificial. Es muy bajo comparado a otros países. De hecho, México está en el lugar 56 de 74 que midieron. Y esto es lo bueno. Y la verdad es que a muchos nos choca y se nos hace bien naco, pero esta es nuestra oportunidad porque aquí nos podemos meter hasta delante de la fila. Nos podemos saltar esa fila y meter y decir, ups, comper. Eh, ¿Por qué? Porque estas cosas, la tecnología va a seguir, la inteligencia artificial está aquí para quedarse y cualquiera la puede aprovechar. Esa es la realidad. No nos importa si China y Estados Unidos está peleando. No, a nosotros la verdad. La realidad es que no estamos, nosotros no tenemos un lugar en la mesa para tomar esas decisiones. Nosotros somos seguidores. Y no lo digo esto de una manera negativa, lo digo esto como una realidad. Y eso tiene sus ventajas. Y si las sabemos aprovechar, los Pepes y Toños, las Anas y Maris, pues podemos sacarle mucho jugo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué menciono tanto a los Pepes y Toños, Anas y Maris? Que son los que lo pueden aprovechar mejor, porque bueno, pues las grandes empresas les cuesta un dineral adaptarse y no nada más un dineral, además les cuesta cambiar su cultura, les cuesta adaptar la empresa, reorganizar los organigramas, contratar gente nueva, correr gente que ya no está tan actualizada. Toma tiempo, esfuerzo y recursos que muchas empresas incluso no aguantan. Pero en México la realidad es que el 99% de las empresas son empresas medianas y pequeñas. A lo mejor las micro no tienen el presupuesto, la capacidad de hacerlo, pero las medianas y las pequeñas
que tienen 10, 20, 30 empleados, 5 empleados, pueden hacer cosas con esto. Ahora, ojo, ojo, y esto es bien, bien importante. No es meter inteligencia artificial en donde sea y no es hacerlo por lo que sea, es encontrar en dónde puede dar resultados y que esos resultados pues al final se traduzcan en más ventas, más calidad, más capacidad de atender clientes, eh, distintas cosas, distintas áreas, pero tienen que tener un resultado y es el momento, es el momento. Entonces, Pepes, Toños, Anas, Maris, quienes sean y tengan un negocio, es el momento de estar adaptándolo. Eh, la ventaja es que pueden ser súper ágiles, entonces, si un día se les ocurre, oye, ¿sabes qué? Quiero poner un chatbot, pues lo pones, mides los resultados y dices, híjole, gracias a este chatbot tengo más clientes. eh, Súper, y si no funcionó, pues dejas de usarlo, intentas otra forma, pero eso lo puedes hacer muy rápido, puedes estar probando cosas cada 2, 3 semanas, cuando antes, pues esto eran proyectos para empresas grandotas. Y hoy las empresas grandotas, y cuando digo empresas grandotas me refiero a las que cotizan en bolsa, las que tienen 100, 200, 300 empleados, a hacer esto les está costando muchísimo. Y no nada más en cuestión de adaptarse a esta nueva forma de hacer las cosas, sino les está costando muchísimo dinero. Y digo, sí hay que invertirle, hay que invertirle, pero los resultados pueden ser muy grandes. Y es básicamente ser voy a suponer que es un despacho de abogados quiere aplicarlo para, eh, no sé, incluso para poder facturar mejor. Un ejemplo muy tonto. Simplemente para esto, pero bueno. Entonces, yo lo que quiero hacer con esto es empujar y yo hablo con personas que están intentando hacer cosas nuevas, eh, y van teniendo resultados poco a poco. A lo mejor alguien que podía atender 20 clientes ahora puede atender 60 sin gastar muchísimo más. A lo mejor alguien que quería tener una aplicación y era carísimo, ahora la pueden desarrollar en semanas, y poder seguir construyendo sobre eso. A lo mejor alguien que quería, no sé, cualquier idea que tengan se puede hacer hoy, mucho más accesible que antes, con mucho menos presupuesto, mucho más rápido y sobre todo, eh, hoy se puede medir todo. Pero bueno, ya estoy divagando, ya hablé mucho y al final de cuentas mi mensaje es, no hay que estar pensando en que si la inteligencia artificial nos va a reemplazar, que si van a correr a todo mundo. Va a haber cambios, sí, va a haber cambios, pero lo que podemos hacer hoy es ponernos a ver cómo adaptar esto al negocio, porque nadie sabe o muy pocos en el mundo sabrán qué va a pasar con certeza. Lo que sí sabemos es que hay un cambio ahorita y es pues adaptarse o a lo mejor morir, ¿no? Así que dejemos de pensar en la conversación de si nos van a reemplazar, si los data centers nos quitan el agua, que por cierto los memes están muy buenos, pero nosotros no somos los que estamos en esa mesa aquí en Latinoamérica, nosotros no decidimos eso. Nosotros estamos en la fila. Entonces, la única pregunta es, ¿nos queremos quedar hasta atrás en la fila o queremos aprovechar y saltarnos la fila? Si tú tienes una app, un producto, estás construyendo algo y te quieres anunciar aquí, lo puedes hacer. Escríbenos y te anunciamos aquí gratis. Cuéntanos de tu producto, cuéntanos qué estás construyendo, cuéntanos qué estás haciendo, qué estás emprendiendo. Queremos que este espacio sea para todos ustedes. Ahorita nadie nos ve, la verdad, pero ojalá hacia el futuro nos vea más gente y esto les pueda servir de publicidad. Uf, ya nos extendimos muchísimo.
Pero vamos a hablar de China y Estados Unidos y esta guerra de la inteligencia artificial es la noticia de la semana. ¿Por qué? Porque pues ya no es una guerra de solo armas, ¿no? Estas nuevas guerras son comerciales, ya no hay pium pium, eh, son, son ahora sí que están compitiendo todo de la nueva Guerra Fría. eh, Del lado gringo, OpenAI, ChatGPT, Anthropic con Claude, Google con Gemini, Meta está intentando cosas, del lado chino DeepSeek, Alibaba que tiene Qwen, eh, no sé quiénes hacen Kimi, quiénes hacen Kimi. Bueno, Kimi es otro modelo, ahorita les voy a decir, es de Moonshot AI de China, bueno, Kimi. ¿Qué está pasando? Pues bueno, que los modelos chinos ya alcanzaron a los estadounidenses, incluso están así. Sale uno gringo, sale uno chino. Por ejemplo, Cloud sacó su modelo más reciente, Fable 5, y pues China sacó otro que está ahí pisando los talones, pero la gran diferencia es que hay una guerra de precios porque los modelos chinos cuestan hasta 30 veces menos. Entonces, para no meternos en temas de que si los tokens o lo que sea, eh, vamos a suponer que hacer un video con un modelo de Estados Unidos te cuesta $30, hacer lo mismo con una calidad casi igual, pero con un modelo chino te cuesta $1. Y en algunos casos hasta los modelos chinos superan a los gringos. Entonces, hay una guerra, hay pleito, se metió obviamente el gobierno, los gobiernos están involucrados, pero bueno, entre todo esto que es pues interesante y es interesante saberlo, ¿a nosotros qué? En México, en Latinoamérica, ¿eso qué? Pues la verdad es que no nos debería quitar el sueño. ¿Por qué? Porque como les decía hace rato que estaba hablando sobre leapfrogging, pues desde aquí podemos usar los dos. Y incluso que haya esta guerra de precios nos beneficia, porque al final de cuentas el consumidor final es el que sale beneficiado y le podemos sacar mucho jugo a esta guerra entre Estados Unidos y China. Eh, los consumidores somos nosotros, entonces es la oportunidad y con esto refuerzo esto, es el momento de aprovechar esto, de integrarlo, de ver cómo se va desarrollando y que no nos importen estas conversaciones, que si se cayó la bolsa o no. A ver, lo que nos va a importar aquí es cómo hacer el negocio más grande, cómo hacer el negocio mejor, cómo producir con mayor calidad, eh, y utilizar estas herramientas porque al final de cuentas son eso, son herramientas. Eh, pero bueno, es importante seguirlo, es fascinante, es interesante para ver cómo se mueve ahí la política, el mundo, pero para nosotros en Latinoamérica lo importante es cómo le sacamos jugo, cómo hacemos que haya más empresas medianas, pequeñas, grandes que utilicen esto, cómo hacemos leapfrogging. Ahora sí que para esto sí, cómo le hacemos para meternos en la fila? Hay que meterse en la fila. Y bien, siguiente tema, la casa de los famosos. ¿Qué tiene que ver la casa de los famosos con este podcast? Pues nada y mucho porque hicieron, no creo, no sé si esta audiencia también ve la casa de los famosos o no, pero me parece un gran ejemplo de cómo una empresa, la empresa o de las más grandes de entretenimiento en español del mundo, está utilizando inteligencia artificial. Utilizaron esto para los muñequitos y los promos estos que son como si fueran estas maquinitas donde te estafan con los juguetes. Bueno, pues ese es su concepto y así hicieron.
Y lo interesante aquí es que esa es la inteligencia artificial usada como herramienta real, en un producto real, en algo que ya está al aire, en algo que ya toda la gente lo puede ver y sobre todo en algo en donde seguramente les generó valor. Por algo lo hicieron así. Ahora, no tengo idea yo de cuánto usaron, qué usaron, si solo unas cosas las hizo inteligencia artificial, si de plano se pusieron a jugar con eso, no tengo idea, pero por algo lo hicieron y les está dando valor. Eh, entonces, obviamente hay gente que dirá, sí, pero se ven chafas, hay gente que les gustó. El punto es que ya se está usando, ya está ahí, y ese es un ejemplo real de cómo la inteligencia artificial es una herramienta y se está usando ya, ya está ahí. Eh, Algo que estaría padrísimo y me encantaría hablar, yo no sé quién hizo esto, no sé si lo hace un equipo interno de Televisa, no sé si lo hace algún outsourcing, alguna agencia externa, pero si alguien de ustedes sabe quién estuvo involucrado, estaría padrísimo poderlos entrevistar aquí. Así que escríbanos si alguien sabe quién está detrás de esto o la misma producción, si alguien de la producción quiere hablar de cómo usan la inteligencia artificial en estos contenidos. Estaría increíble porque justo de esto va este programa. Así que si alguien sabe quién trabaja en eso, escríbanos y los entrevistamos. Estaría de verdad increíble saber esto. Porque bueno, al final de cuentas, mientras si la gente se pelea si está bien o mal usar inteligencia artificial, pues la realidad es que ya está generando valor para un producto real. Eso es lo que es el camino que todos debemos de seguir con esto. Pero bueno, ya me extendí un montón, pero antes de irnos, antes de acabar, les quiero confesar un gusto culposo que adquirí este año, que son los cruceros. Me subí a un crucero y la verdad es que me la paso muy bien. Suena, ya sé que es como para viejitos y sí me da un poco de pena admitir esto, pero esto tiene que ver con la recomendación porque vi un documental en Netflix este fin de semana que se llama Shipwrecked, que es de la tragedia de el Costa Concordia. Y bueno, pues es bien fácil saber qué pasó, buscas en Google y digo, tampoco es nada, ahora sí que no cuentan nada que no puedas buscar en Google, pero lo que me pareció increíble del documental es que cuando uno piensa qué haría en en crisis, en una tragedia, pues en realidad no sabes, ¿no? No sabes nunca cómo vas a reaccionar. Y es impresionante aquí en se iba a hundir el crucero porque chocó con una piedra, así es de cuenta del Titanic. Hubo muchas malas decisiones del capitán y del equipo. Como todas las tragedias, pues son un montón de malas decisiones juntas. Pero lo más interesante para mí es que en el documental hay muchos videos de la gente que estaba ahí, de cómo estaban luchando por evacuar, etcétera. Y es impresionante y es súper, eh, eh, sí, pues es impresionante ver cómo los humanos se comportan, cómo los humanos reaccionan y, ante una tragedia. Es impresionante que solo se hayan muerto 32 personas, me parece, de alrededor de 4000. eh, eh, y hay unas historias de milagro. Bueno, se los recomiendo, búsquenlo. Pónganle Costa Concordia en Netflix. Pero está muy bueno. Está muy bueno este documental. Como quiera me da más miedo volar y prefiero ir a un crucero. Con eso nos vamos, se acaba. Si estás en TikTok, comparte. Si estás en YouTube, suscríbete. Gracias por verme. Nos vemos la próxima semana.